A pensar más con Rosa María Palacios. Buenos días, señoras, señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios desde Radio Santa Rosa para todo el Perú. Y estamos conectados con Chimbote, Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, TV Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. También nos conectamos con Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbres, la radio del Arzobispado de Huancayo, Satipo, Radio Milenio, Amancay, Radio Estación Solar, Yurimagua, Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles, Lampa, Radio San Valentín, Cerro Pasco, Radio Activa, Guanta, Radio Continental, canales de televisión como Onda Digital TV, Fuego TV, Quillabamba TV, también transmitiendo a Pensar Más con Rosa María Palacios. Además, también nuestras plataformas móviles, el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Muy bien, hoy día Rosa María nos va a analizar todos los detalles. ¿Qué pasó ayer en la Comisión de Justicia? Bueno, nosotros hemos transmitido ayer. Éramos uno de los pocos medios que transmitió qué pasó en la Comisión de Justicia. Pues el doctor Samuel Abad ha sido defensor de los 7 miembros de la Comisión de Justicia y lo ha hecho, creo yo, de una forma brillante, impecable, desbaratando cada argumento de la señora Patricia Chirinos. Ese es el punto que Rosa María nos va a analizar y también qué le parece las medidas de seguridad ciudadana, que es ahora poner a los presos de rojo. Con todo eso, ya está lista Rosa María. ¿Cómo estás, Rosa María? Muy buenos días. Muy buenos días, a ver, vamos a hablar de todas estas cosas. Si bastara con poner a los presos de rojo, imagínate lo fácil que sería, pero vamos a hablar de esto. Primero tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores y comenzamos con la Pontificia Universidad Católica del Perú. La Pontificia Universidad Católica del Perú es la número 1 del país en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, de acuerdo al ranking Times Higher Education 2023. Este logro refleja nuestro compromiso por la construcción de una ciudad inclusiva, segura, resiliente y sostenible. Visítanos en puc.edu.pe. Les recordamos a todos que pueden ayudarnos haciendo una contribución a través de las billeteras electrónicas. Lo único que tienen que hacer es capturar el QR que aparece en pantalla y hacer la donación directamente a través de Yape, Plin o la billetera que usted tenga. Y si no tiene esa forma de poder ayudarnos, pues todas las donaciones se reciben por PayPal también, con cualquier tarjeta de crédito desde cualquier lugar del mundo. Las instrucciones están en www.radiosantarosa.com.pe. Y bueno, Abel, hoy día vamos a hablar de paridad, mujeres, y después vamos a hablar de una evaluación final de lo que fue la gira de Dina Boluarte a la Asamblea de Naciones Unidas. Pero, como tú dices, nos vamos a detener primero en lo que pasó ayer en el Congreso. Los miembros de la Junta Nacional de Justicia insistieron en tener una defensa conjunta, cosa que rechazaron de una manera visceral Gladys Echaíz, el mismo Muñante, Patricia Juárez. No querían una defensa conjunta. Lo que deja en claro que lo que advertía Gustavo Gorriti hace algunos días puede ser verdad. Ante el escándalo internacional que significa destituir a 7 miembros de una junta, los que están perpetrando este abuso habían decidido que mejor se volaban a 1, a 2 o a 3. Entonces no les podían decir que habían destituido a todas por gusto. Pero les va a ser bien difícil, porque como veremos después, de una forma impecable, Samuel Abad fue abogado de casi todos, repitiendo una y otra vez, por separado, exactamente los mismos argumentos. Pero vayamos por partes. Primero se presentó Patricia Chirinos y dijo algo que yo considero es una barbaridad jurídica. Dijo que causa grave era cualquier cosa que quisiera el Congreso.
Cualquier cosa que ofendiera al Congreso era causa grave. Yo entiendo que ha pasado por una facultad de Derecho, así que presumo que no va a decir cuál para no desprestigiarla. Nadie puede ser sancionado ni penalmente ni administrativamente por una falta que no existe. En el caso de los cuellos blancos del puerto, habían cometido delito de colusión. Vendían los puestos de fiscal y juez. Esa es una falta grave, bien fácil de tipificar. Acá no hay delito, no hay infracción a la Constitución, no hay absolutamente nada. Nada. No es lo que le provoque a la señora congresista y a sus amigos. Eso sí, pasa en las dictaduras, ¿no? En Corea del Norte, en Cuba, con Ortega en Nicaragua, ¿no? Ahí sí, Chávez se paraba en una esquina y gritaba, expropiese, ¿no? Claro, eso pasa en esos países. Pero cuando tú tienes Estado de Derecho, nadie puede ser sancionado por falta que no estuviera prevista en el momento de su ejecución. Principio básico del derecho, eso lo sabe un chico que ha llevado educación cívica, por Dios. ¿Ok? Señor, usted no me puede sancionar porque nadie me dijo que esto era una falta. Y usted me lo tiene que decir. Por escrito, me tiene que decir que esto es una falta. Muy bien. Primer problema de Patricia Chirinos y grave. Y luego se presenta Samuel Amat con los miembros de la Junta y dicen, no señor, no va a haber defensa conjunta. Los hemos citado uno por separado, ¿se dan cuenta? Para dividirlos, para hacer que caigan en contradicciones, no y digan, este es peor que el otro. Bueno, los pedidos eran Imelda, Aldo Vázquez y, ay, y obviamente Inés Tello, ¿no? Inés Tello está pedida hasta por Vladimir Cerrón por Twitter. ¿Ya? Vladimir Cerrón dice que hay que destituirla porque no lo favoreció a él. O sea, así de brutal es el Estado de Derecho. Realmente, una de las cosas que a mí me dan mucha pena por el mundo del derecho es que teniendo magníficos abogados en el Perú, los que llegan al Congreso son pero del más bajo nivel. Los que llegan al Congreso son pésimos, modifican la Constitución por ley. Y varios de esos están en la Comisión de Justicia. Eso es lo peor de todo. Bueno, entonces le dijeron que no hay defensa conjunta. Muy bien, la primera en pasar la doctora María Zavala. Entonces Samuel Abad desbarató las 5 imputaciones de Patricia Chirinos con María Zavala y las volvió a desbaratar una y otra vez con todos. Y en términos generales, los señores en la mañana y en la tarde no contestaban las preguntas, las contestaba Samuel Abad. Salvo el caso de Inés Tello, que fue acompañada del doctor Cairo, porque la doctora Tello dijo algo peor todavía. No hay un debido proceso, por lo tanto yo no tengo por qué responder preguntas informales de una comisión. En un momento, el congresista Muñante, ya en pataleta total, no nos quieren responder las preguntas. Y el doctor Ávila le dijo, mire, sí le quiero responder, pero el derecho a la defensa incluye que yo venga con mi abogado y mi abogado responda. Eso es derecho de defensa. Se les cayó el tinglado, pero a nivel nacional, ¿eh? Ha sido una vergüenza. Y hay que decirlo, como ha dicho Abel, el doctor Samuel Abad, que es uno de los mejores, si no el mejor constitucionalista y procesal constitucional en su materia, se los comió con zapatos y todo. Ha sido impecable para destrozar las 5 imputaciones de la señora Patricia Chirinos. Y vamos por las más fáciles. La primera es que la Junta no envía informes al Congreso sobre su actividad cuando está obligada por la Constitución. La Constitución dice que se tiene que presentar ante el Pleno. Desde 2020 a la fecha, los han invitado al Pleno nunca. Si no tienes una invitación para ir al Pleno, no puedes ir al Pleno. El informe no se presenta al Congreso, como en el caso de la Defensoría, sino se presenta ante el Pleno. Pero, a mayor abundamiento, han mandado por escrito todos los informes que quieran, porque los tienen. Ni siquiera los invitan. ¿Ya? Usted tiene que presentar el informe. Señor, no me ha invitado. Si usted no me invita, yo no puedo ir. Ah, caramba, ¿no? Ya, sacado. Segunda imputación, el famoso comunicado.
un comunicado en el que se exhorta al Congreso a cumplir con la ley. ¿Eso es falta grave? Por Dios. En la última semana yo he escuchado a la fiscal Patricia Benavides, al señor Otárola y a un vocal de la Corte Suprema exhortar al Congreso para que hagan muchas cosas dentro de sus procedimientos. ¿A toditos los van a destituir? No, porque no es falta grave. Facilísimo. Luego la edad de la señora Inés Tello. Ahí estuvo excelente el doctor. Por varias razones. La primera es que la Constitución establece una edad de acceso, no una edad de permanencia. Cuando tú estableces una edad de permanencia, la tienes que establecer taxativamente, porque si no estarías discriminando en torno a la edad, y eso lo explicó claramente el doctor Omar Caire. La señora Inés Tello tenía menos de 75 años cuando postula y gana el concurso público de méritos. Ojo, muy bien. Gana el concurso siendo menor de 75 años. ¿Cumplía requisitos? Sí. En el año 2020, la Junta solicita a servir, está obligado a solicitar a servir, porque en la ley orgánica de la Junta se establece que se rigen los parámetros de servir. ¿Cuál era la solución al problema del cumplimiento de la edad durante el mandato? Y la Junta dijo no hay ningún problema. Como lo había dicho ¿quién? El doctor Blume, cuando hacía las entrevistas. Nunca hubo ningún problema. Tan no hubo ningún problema que del 2020, 2021, 2022 y 2023 nunca se presentó un proyecto en el Congreso para modificar esto. Recién se han presentado este año. Tanto hay un problema que hay que modificar la Constitución. ¿O no? Les desbarató el muñeco, pero bien fácil. Y ahí van 3. ¿Qué otras tonterías más decía la señora Chirinos? Porque son tonterías, la verdad. Bueno, esas son la edad, los informes, el comunicado. Y hay 2 tonterías más que me estoy olvidando en este momento, pero que eran facilísimas de rebatir, francamente. Lo hizo muy bien el doctor Samuel. No hay que desmerecerlo, pero eran fáciles de rebatir. Y así fueron desfilando los 7. Y al final le pregunté, ¿usted se ratifica en lo que ha dicho el abogado? Sí. Presentaron una respuesta por escrito de 50 páginas donde decían exactamente lo mismo. Les adjuntaron una presentación de PowerPoint explicando exactamente lo mismo. Es claro que esto es un ataque del Congreso a la democracia. Eso es lo que es. La situación es tan desesperada que han pedido una prórroga de 14 días más. Y se las aprobaron anoche. Se las aprobaron. Esa prórroga demuestra que no hay procedimiento. Si hubiera un procedimiento, tú tendrías un plazo. Los plazos son parte del debido proceso. No hay plazo. O sea, te destituyo cuando me da la gana, prorrogo los plazos. No hay nada. No existe. Y el tema central es que no hay debido proceso. Por lo cual, el señor Samuel Abad le pidió a esta comisión que archive la investigación, ¿no? Que por lo menos salve la cara ante el mundo. Viene mal la cosa para la comisión, pero digamos, como son abusivos y son arbitrarios, los van a destituir igual, ¿eh? Y con la cólera que han tenido ayer, ahora sí a los 7, malditos. En un momento, Samuel Abad les dice, oigan, el comunicado no lo han suscrito los 7 porque habían 2 de licencia. Una se abstuvo porque conocía personalmente a la señora Zoraida Dávalos y otro estaba de licencia. Dijo, eso es una mínima investigación preliminar antes de iniciar todo esto. Pero no hay una mínima investigación preliminar, es abuso puro y duro. ¿Por qué? ¿Por qué el Congreso quiere sacar a estos 7 miembros? Porque quiere controlar la elección del jefe de la OMPE y quiere controlar la elección de la jefa de la RENIEC. En mayo del próximo año
estas personas van a estar sometidos a un proceso de ratificación o no ratificación. No quieren que los ratifiquen y esta junta probablemente no encuentre ninguna falta grave en ninguno de los dos, como para no autorizar su ratificación. Ese es el terror. Además, por ciento, de controlar la Corte Suprema y ayudar a la amiga, Patricia Benavides, a no ser investigada. Pero por supuesto que Patricia Benavides es el problema acá. Miren, la pestilencia, uno se da cuenta ahí por el termómetro, ¿no? La pestilencia ha hecho un plantón en apoyo a Patricia Benavides. Y ha ido de nuevo, hace unos días, a la Junta Nacional de Justicia a insultarlos. La pestilencia actúa por órdenes de ciertas bancadas en el Congreso. Tiene vasos comunicantes con Fuerza Popular y con Renovación. Vasos comunicantes probados. ¿Por qué van acá a proteger a fulanita y van a insultar a menganito? ¿Por qué amenazan de muerte al presidente del Jurado Nacional de Elecciones? Son el brazo armado, son la fuerza de choque pagada. Yo siempre les he contado, acá vinieron con un bus, tenemos la placa, el propietario, todo, con lonchera. Gente que no sabe ni prácticamente ni leer ni escribir, no podían leer un papel. Ya, algunos se dan cuenta, claro, que esto es una organización y que el propósito es este. Creo que ayer el Congreso y la Comisión de Justicia hizo el ridículo. La doctora Echaí fue penosa diciendo que no se puede tener una defensa conjunta porque no estaban juzgando a la institución, sino a las personas. Bueno, somos 7 personas y tenemos el mismo abogado. ¿Qué le parece? El abogado se los comió con zapatos y todos. Muñante decía, no me dejan preguntar, no me está contestando. Señor, le va a contestar el abogado. Eso se llama legítima defensa. ¿Y por qué hizo esto la Junta? Justamente para no caer en contradicción y para que se evidencie que lo que buscan es destituir políticamente al ente que nombra jueces y fiscales y al ente que sanciona jueces y fiscales. Los vínculos de Patricia Chirinos con Chimpún Callao son innegables y los vínculos de Chimpún Callao con los hermanitos del Callao son innegables también. Y hay un componente de vendetta, pues. Eso es lo que está observando todo el Perú. Y el mundo. Y el mundo, después vamos a hablar de eso en el programa. Porque si a la señora Chirinos le da pataleta que le recuerden obligaciones internacionales y haga pasar el papelón a la Cancillería de llamar al jefe residente de la ONU una semana antes de que la señora Dina Boluarte vaya a la Asamblea y que luego pida que a 8 jefes de misión se les sancione, se les amoneste, se les recrimine por recordar en el Día de la Democracia que existe separación de poderes. Bueno, ese es el resultado. No es todo culpa del Congreso, hay que decirlo. Patricia Chirinos ha aportado lo suyo, pero Dina Boluarte tenía lo suyo también, como veremos. Se ha presentado pues con 49 muertos encima y con claras violaciones a las normas internacionales del debido proceso, de la separación de poderes, etcétera. ¿Quién le va a dar una cita? Por Dios. Sí, me han contado ayer que el personal de la Cancillería está muy, muy desalentado y muy confundido además. O sea, no han tenido un papelón de esta magnitud en décadas. Pésima la dirección de la política exterior de Perú. Pero claro, tienen que trabajar con lo que la tierra produce, y lo que la tierra produce es eso, o sea que no tienen más. Un consejo mucho más inteligente hubiera sido decirle a Dina Boluarte que no vaya. Porque le ha ido peor. Y lo de las fotitos, bueno, ya que les puedo decir, ¿no? El papelonazo con Biden y con el canciller de Alemania y con el primer ministro de Finlandia, es decir, fotos de pasillo. Fotos de pasillo. Lo único que faltó a Dina es tomarse selfies. Y será recordado esta gira como la foto de pasillo de Dina Boluarte. En fin, eso en cuanto al Congreso. Que fue una defensa impecable, como dice Abel, sin duda alguna. Que los van a destituir, de todas maneras.
Aún cuando hay algunos que se están bajando del barco. ¿Ah? Ayer APP, o sea, César Acuña, o sea, el que corta el jamón, ha dicho que se ve muy mal afuera. Bueno, parece que viaja más que el resto, ¿no? Y se dio cuenta que se ve un poco mal afuera. Y también ayer APP le salvó la vida al ministro de Energía y Minas. Se suponía que habían casi los 66 votos, si no se hubieran atrevido los fujimoristas. Pidieron reconsideración los fujimoristas, ¿eh? Ni con esas perdieron, 52 consiguieron. ¿Quiénes salvaron al ministro Vera? Toda la izquierda, básicamente toda la izquierda, por el tema de Petroperú. Y eso es por un lado. Y por el otro lado, también parte de Acción Popular y APP. Por eso es que no llegaron a los 66. Quien condenó a Vera todo el fujimorismo, Avanza País, Renovación, por supuesto, algunos ex Alianza para el Progreso, no agrupados, etcétera. Es decir, el sector más de derecha del Congreso. Reacciones posteriores, en la noche el señor Cavero presentó un proyecto para privatizar Petroperú, idea que a mí, francamente, no me molesta, lo tengo que decir con total sinceridad, yo soy liberal, yo soy de derecha. Me parece que una empresa pública que pierde dinero socializa su pérdida, es decir, todos tenemos que perderlo. Entonces, es mejor que sea privada para que su pérdida sea de los dueños, no de todos los peruanos. En el caso de Petroperú, hay que decir que esta mañana, temprano, hubo un pequeño incendio en la refinería de Talara, que fue, no sé si tenemos ahora todavía, que fue apagado rápidamente, fue controlado muy rápidamente, pero algunos colegas en Piura dicen que la alarma se demoró. ¿Por qué es tan importante que suenen las alarmas en la refinería? Porque el pueblo está al lado de la refinería. Y hay ahí una contingencia, accidentes pasan todos los días, que hay que tener en consideración. La alarma hace que se evacúe buena parte de la ciudad, si el incendio se descontrola, obviamente. Pero fue controlado muy rápidamente. Muy bien. Entonces, bueno, así estaban las cosas ayer en el Congreso, movidas por la Junta Nacional de Justicia, mientras que en las calles del Perú estamos salvados, los ladrones tienen uniformes rojos. La cantidad de películas que ve la gente en la policía, además, es impresionante. Vamos a ver, vamos a explicarle algunas cositas. En los Estados Unidos, dependiendo del estado, porque no es igual en todas partes, los presos sí tienen uniformes. En muchos estados el color naranja, ¿ok? En otros han sido otros colores, pero básicamente un color que permite identificar a los presos como presos cuando están recluidos y diferenciarlos de los guardias muy rápidamente. Eso es en penales de países que tienen un sistema de resguardo, digamos, muy efectivo en sus cárceles y que tienen un control absoluto de sus cárceles. En el Perú, el Estado peruano no te da ni un colchón, ¿ok? Te dan 1 metro cuadrado de cemento. Esa es la cárcel en el Perú. No hay camas, no hay colchones, no hay comida, hay una paila canera, que Dios sabe que hay, que le cuesta al Estado un montón de plata, por supuesto, pero que no, no puedes comer eso todos los días, ¿ok? Ahí está la foto. Detención, extorsión. Te vamos a hablar de varias cosas. La primera, en la cárcel los presos usan su ropa. ¿Quién les lava la ropa? Su familia, que va a visitarlos. Y si no tienen familia, hay organizaciones de caridad, básicamente, que se ocupan de lavarle la ropa a los presos. No el Estado peruano. ¿Ok? No hay ni sábanas, ni toallas, no hay nada, nada, nada. Tu familia o tú tienen que comprar un colchón para que duermas en el piso, encima del otro, y del otro, y del otro, y del otro. Tú mismo te pones candado para que no te roben dentro de la prisión. ¿De qué uniformes rojos estamos hablando?
Van a uniformar a todas las cárceles. Qué bien, qué gusto daría, sería una forma más lógica de controlar, ¿verdad? Pero tienen plata pues para 15 buzos, ¿no? Y hacer un show y ponerle un papel que diga detenido, extorsión, que dicho sea de paso, está prohibido por sentencias varias, porque estigmatizas al ser humano. Ese señor de la fotito no ha sido condenado. No ha sido condenado. Los paseítos de detenidos hace mucho tiempo, incluyendo a Keiko Fujimori o John Tumala, lo hemos dicho, y en esos casos también, esos paseítos, ese chaleco con detenido, es una violación de la dignidad de los seres humanos. Y así como Keiko Fujimori tiene dignidad, ese sujeto que de repente, efectivamente, en un proceso sentenciado, o se acoge, ¿no es cierto?, y confiesa, es un extorsionador, qué gusto que esté cumpliendo su condena, pero no así. Eso es una estafa a la opinión pública, que no les vendan la plaza de armas de nuevo, ¿ok? Eso no sirve para nada, para nada, porque no es verdad, porque todos los ladrones han pasado por la cárcel y saben que eso no es verdad. Así que no disuade a nadie. Ah, bueno, lo hacemos para impresionar a la opinión pública. Todo el mundo sabe que en las cárceles no hay uniformes, por Dios. No piensan un poquito, ¿no? Piensen un poquito. Y hasta ahora no han llamado a las Fuerzas Armadas, por si acaso, ¿ah? Nadie las ha llamado. Porque no hay un plan, pues. ¿Para qué las van a llamar? ¿Para cuidar qué? En San Martín de Porres y en San Juan de Lurigancho. ¿Para pedir qué? Entonces, pues, no es que no haya delito. Hay muchísimo delito. Y un delito que ataca a los más pobres. Por supuesto que lo hay. Pero queremos vencer al delito, no que engorde, ¿no? Entonces, medidas inteligentes. Esto no es inteligente. Esto es show para que la policía le haga creer a la gente que está haciendo algo. Bien, eso es todo. Ayer el comandante general de la policía salió y dijo algo que es verdad. Es la primera vez que escuché algo sincero. El 50% de nuestra flota está destruida. No tenemos camionetas, carros, patrulleros, no tenemos. Es decir, necesitan comunicaciones, equipos de comunicaciones. Necesitan transporte para poder patrullar. Y lo dijo, y patrullar es lo esencial que tenemos que hacer. ¿Dónde está la plata? Y por favor, digo, yo pido declarar en emergencia la Policía Nacional. Ayer recordábamos con el doctor Albán que en el 2015 se hizo una compra muy grande. Es decir, comenzó a pedirse desde 2013, 2014, y en 2015 se concretó una compra muy grande de patrulleros, equipos de comunicación, en fin, necesitas hasta drones. Todo eso lo necesitas. Y todo eso se malogra porque los accidentes pasan. Y se malogra y ya no se puede usar, es inservible, vemos acumularse la chatarra, pero se necesita con emergencia tener vehículos, tener todo lo que tiene que tener la policía para poder patrullar. Si no hay patrullaje, no hay forma de que el delito callejero, ¿no es cierto?, no prevalezca. Porque lo que reduces es la ventana de oportunidad del delincuente. Inteligencia para interceptar llamadas telefónicas y capturar a los extorsionadores. Inteligencia que abarca mucho también de cooperación internacional. Por ejemplo, la señora Patricia Juárez ha dicho que hace días o semanas que recibe llamadas que la extorsionan y le piden dinero para cuidar a su familia. Es un crimen espantoso. Pero todas las llamadas vienen con código de Chile, por ejemplo. Entonces necesitas cooperación internacional, porque son bandas transnacionales que operan de una manera, como decía yo, muy barata. El delito de extorsión es el más barato de todos. No siquiera tienes contacto humano. Todo lo haces por teléfono.
Necesitas alguien que recoja la plata y alguien que te dé información. Eso es todo. Imagínense ustedes. Y bueno, vamos a hacer una pausa porque ya tenemos una invitada que nos está esperando, ¿verdad, Tabel? Así es, Rosa María. Vamos a hablar cómo está también América Latina en el sistema democrático. Va a ser muy importante. Así que vamos a ir a la pausa y retornamos. Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios, que ya se encuentra con nuestra invitada, Line Vareiro, politóloga paraguaya. Adelante, Rosa María. Sí, tenemos el gusto de tener a la doctora Line Pareiro con nosotros. Vareiro, con nosotros voy a dar el título del evento que ha terminado: Democracia y Derechos Políticos de las Mujeres con Paridad y Libre de Acoso Político. Esa parte final me gusta mucho, además. Esto ha sido organizado por Flora Tristán, el Movimiento Manuela Ramos, con apoyo de CUSO Internacional, el Gobierno de Canadá, Diaconía, Interred y la Generalitat Valenciana. Ha sido un evento internacional para hablar y reflexionar sobre los desafíos de la democracia y los derechos políticos de las mujeres. Y bueno, doctora, empecemos por ahí. ¿Cómo va la cosa? Lo que todo el mundo va a preguntar: ¿cómo va la región en esta materia, en la materia de paridad? En materia de paridad va muy bien. Fíjate, no solamente, enseguida vamos a entrar en paridad en general, pero las 4 últimas elecciones, las que están ahora en curso, Guatemala, ¿sí? Aunque Sandra Torres no reconoció todavía su derrota de 20 puntos, ¿sí? Por 20 puntos. Hay gente que tiene problemas con eso, sí conocemos. Sí, eso suele suceder efectivamente. En México, Argentina y Ecuador. En las 4 hay mujeres que están disputando presidencia. Claro, ¿Sí? están en la segunda vuelta, claro. Están en segunda vuelta o como fuere. Claro. Argentina está en primera vuelta en realidad. Después tuvieron las PASO, pero Claro. viene ahora la primera vuelta. Pero lo que es interesante es que ya estamos ahí. Por eso que yo digo, bueno, listo, ¿qué más ahora nosotras? Y en tema de la paridad, te cuento que América Latina, gracias a la norma de paridad, que además fuimos perfeccionando, tenemos las Américas, ¿sí? Y le tiramos para arriba a Canadá, Estados Unidos y el Caribe inglés. Somos la región del mundo con más alta representación parlamentaria de mujeres, ¿sí? Estamos cerca del 35%. A pesar de todo, por ejemplo, Canadá o Estados Unidos están cerca del lugar 60. Y vos tenés varios países que están mucho más adelante, ¿verdad? Entre los primeros 10. Y entonces eso nos ubica, lo que es muy auspicioso, porque toda la vida quisimos estar, entrar, participar, pero también nos pone en ciertas responsabilidades que hacen que nuestro tema central hoy sea la defensa de la democracia Claro. y poder decir algo en serio sobre eso, ¿sí? Claro. Ahora, hay acá en el Perú desde hace varias campañas presidenciales, digamos 3 para ser exactas, una mujer presente en la segunda vuelta. Lo que pasa es que siempre pierde. No le gusta perder, a nadie le gusta perder, pero digamos que ella tampoco reconoce así nomás su derrota, pero en fin, ha perdido 3 veces. Y ha llevado, como otros partidos también, nosotros tenemos cuota en el Perú, a un porcentaje importante de mujeres al Congreso. Pero cuando uno esperaría una conducta tal vez diferente de sus pares, varones, pues la conducta es exactamente la misma. O sea, ahí donde hay hombres que no defienden la democracia, hay mujeres que no la defienden tampoco. Es decir, el hecho de ser mujer, queda claro en América Latina, no te convierte en una defensora de la forma democrática de gobierno, por lo menos de lo que hemos visto. Por lo menos no, a veces la forma la cumplen, pero no exactamente los contenidos centrales, porque la democracia tiene ciertas cosas que hacen al Estado de Derecho, no es solamente la representación política plural, etcétera, sino que
tiene que haber libertades públicas, tienen que cumplirse una serie de Bueno, requisitos. la primera de todas, doctora, es reconocer que has perdido una elección. O sea, Fundamental, fundamental. fundamental. O sea, si tú gritas fraude, no eres una persona demócrata. Salvo que pudieras tener pruebas contundentes, ¿no? Como nosotros tuvimos un fraude en el año 2000, pero si no tienes esas pruebas contundentes y gritas fraude, no eres demócrata, no sabes jugar el juego, no aceptas las Muy reglas. terrible, eso es muy terrible. Nosotros, vos sabés que yo trabajo mucho y ahora estamos cerrando, vamos a presentar la semana que viene el libro, en observación electoral Claro. ciudadana, ¿sí? Entonces, en realidad nosotros le llamábamos, en las primeras elecciones llamábamos control electoral Claro, y pero no es... teníamos una voz, sí, porque hacíamos, qué loco, pero quizás porque el Paraguay tiene menos población, hacíamos cómputo paralelo de las elecciones, ¿sí? Claro. O sea, tratábamos de cubrir las mesas de todo el país. Nunca Wow. logramos el 100%, pero teníamos sobre el 90%. Entonces era muy impresionante. Y las primeras elecciones, yo considero que el Paraguay nunca había tenido elecciones competitivas para Vamos cargos ejecutivos hasta esta apertura política. A partir de 1991 y 93, 91 para las alcaldías y el 93 para presidencia, tenemos ya elecciones competitivas para esos cargos, porque nuestra historia es que los cambios de partido se daban por azonadas, golpes, guerras civiles, y después se mantenían en el poder y eran elecciones, sí, pero de candidato único, claro. con Entonces, pequeñas excepciones. no elegías nada en realidad, pero en fin. No elegías nada, efectivamente. No, y el otro problema que hemos tenido en América Latina, o sea, para que usted se haga una idea, en el Perú el voto a las mujeres llega recién en el año 56, o sea, y el voto a los analfabetos recién en 1979. Entonces, Wow. entonces nosotros no hemos Se teniendo universaliza el voto recién en el 79, en en realidad. el Perú recién en el 79. Entonces, claro, cuando tú tienes grandes porciones de la población fuera de las elecciones, no tienes elecciones competitivas. Nuestras verdaderas elecciones competitivas empiezan en el año 80. A nosotros nos pasó Sí. lo mismo, ¿no? Sí. Además, por supuesto, los golpes militares y todo lo habido y por haber, dictaduras y guerras civiles, etcétera, etcétera, durante 200 años de república. Entonces, nuestras elecciones competitivas, cuando ya el voto se universaliza, son a partir del año 80. Con un porcentaje de analfabetos muy alto, ¿eh? Ojo, no bajo, muy alto. Hoy día ya no tenemos ese problema, pero lo tuvimos en 1980. Entonces, sí, hay mejora. Yo estoy de acuerdo con usted. Uno ve el estado de la democracia y ve mucha mejora. Pero también desafíos, ¿no? Mejora sí, pero sabes que solamente tuvimos una apertura y democracia, digamos, en todo el continente. No hablo tanto de las islas todas, pero el continente sí, entre 1990, cuando Chile finalmente termina con la dictadura. esa dictadura que nos duele a todos, ¿verdad? Tanto. Y fue la primera vez hasta el 2009, que es el primer golpe de nuevo en Honduras, que tiene otras características. Hay una ventaja. Los militares en servicio activo no volvieron a tener injerencia. Nunca más. Y esa es una ventaja para Bueno, acá en el Perú tuvimos un híbrido, ¿no? Porque Fujimori se da un autogolpe en el 92 y su partido político son las Fuerzas Armadas, porque gobierna con las Fuerzas Armadas. O sea, no, entonces sí. Encubiertamente, pero son las Fuerzas Armadas las que lo sostienen hasta el último día, con su socio Montesinos, etc. Entonces, Fujimori es el padre de todos estos híbridos, ¿no? De yo me hago un golpe a mí mismo y redacto una nueva constitución. Y redacto una nueva constitución para reelegirme, ¿no es cierto? O para poner unas reglas de juego que me favorecen a mí. De paso a otras que pueden ser muy buenas, que fue lo que pasó en el 93 en el Perú. Pero ese tipo de normas empieza ahí. Y luego empieza, hay que decirlo, las elecciones del año 2000 en el Perú son las primeras con cuota. Antes nosotros no teníamos cuota. Y la cuota ha ido subiendo y va a ir subiendo todavía en las siguientes elecciones. Lo cual hay una gran discusión todavía
si la cuota vale la pena o no. ¿Qué posición tienen frente a las cuotas? No tengo ninguna duda. Yo estoy a favor, pero más aún, yo creo que en el Perú ya pasaron a tener norma de paridad. Lo que pasa es que como tenían todavía preferencia, no llega arriba. Además, la paridad es la paridad vertical y también la horizontal. Ahora, lo que no se garantiza, y hace poquito una amiga mía muy querida inclusive dijo, bueno, tenemos cantidades iguales, pero no tenemos propiamente igualdad porque no es así. Para mí, cuando se aprueba el voto o la cosa, se aprueba para todas las mujeres, no se aprueba solamente para las progresistas avanzadas democráticas, ¿sí? Claro. Y lo mismo pasa con la paridad. Es decir, nosotras estamos haciendo ahora, otra cosa son las propuestas que podamos tener. Y las mujeres todavía no entramos a ciertos elementos del Estado. Hasta ahora, nuestras propuestas yo te diría que quedan en la parte orgánica de la Constitución, en los derechos, en la parte dogmática, en los derechos y obligaciones, pero no en la estructura del Estado. Y en el caso peruano creo que hay que pensar muy bien eso, porque tienen ese tema que da empate, si es que no hay una cercanía entre el Ejecutivo y el Legislativo, entonces pasa esto de cambios constantes porque resulta que da suma cero finalmente el Así sistema. es. Tenemos 6 años en esto ya, o más, en realidad, desde 2018 en realidad, que estamos Y le constantemente. funcionaba a Fujimori porque tenía el control de ambas instancias, pero no funciona, o en este momento que de nuevo pasó esto y con No, todo. lo que pasa es que, a ver, en el Perú es así, cuando el presidente tiene mayoría o puede formarla, porque Toledo, Alan García y Humala pudieron formarla precariamente en algunos momentos, el gobierno se sostiene. Pero a partir de Kuczynski, cuando la líder de la oposición tiene de 130 escaños 73 en la elección, era imposible. Y la decisión política fue sacarlo a como diera lugar. Y eso arranca en una ola que hasta ahora no para. Ahora, lo que No pasa para. en el Perú, lo que pasa en nuestros países, hay que decirlo, es contagioso. O sea, el país que grita golpe militar, hemos visto en los 70s, toda América Latina tenía una dictadura militar. Luego se van los militares, pero todos juntos, ¿no? En toda América Latina. Y luego vienen los gobiernos democráticos, pero con autócratas que quieren reelegirse y modifican constituciones para poder reelegirse, cuando estaba prohibido reelegirse. O desconocen su propia constitución o controlan organismos como el Tribunal Electoral o el Tribunal Constitucional para reelegirse. Luego tenemos un grupo que desconoce el resultado. Keiko no está sola. Es Bolsonaro, o sea, hay otros también. En ese momento uno comienza a preocuparse de estos contagios, que además algunos vienen de Estados Unidos, porque el trumpismo es eso, no reconozco haber perdido. Y organizo, ¿no es cierto?, un asalto al Capitolio, que parecería la cosa más fantástica que me hubieran podido contar, pero todos lo hemos visto con nuestros ojos. En ese contexto, ¿cuál es el estado de la democracia, la verdad? Mira, es complejo porque nosotros tenemos formalmente todavía democracia, pero si tomamos, por ejemplo, Guatemala, que para mí es muy importante el caso de Guatemala, porque por la historia misma, ¿no? No hay dudas que Arévalo ganó. No hay dudas, más de 20 puntos de Puntos, diferencia, claro. ¿sí? Entonces, es una remontada impresionante. Y ellos hablan de un pacto de corruptos, ¿verdad? Que yo en realidad no conozco bien la estructuración, pero es inmenso poder. Entonces intentan sacarle la personería jurídica al partido que le sostiene al que ganó. Entonces ¿Sí? dicen, bueno, listo, le reconocemos a el que ganó, pero No tiene partido. no, sin partido, entonces sin bancada, por lo tanto, ¿sí? en el Congreso. No, claro. Mire, Entonces vos tenés acá en el Perú todos esos trucos no los conocemos. Pero lo que pasa es que después de las elecciones quisieron sacarle la personería jurídica, ¿sí? Al reconocimiento político. Entonces vos tenés, y después, bueno, si vamos recorriendo los países, hasta para mí
bueno, la importancia de las instituciones. Costa Rica tiene un debilitamiento democrático, pero tiene instituciones, Claro. instituciones democráticas serias. Entonces pone frenos a esto. Bueno, es lo mismo que ha pasado en Estados Unidos. Estados Unidos tiene la capacidad de curarse a sí mismo. Entonces, tiene un Exactamente. sistema judicial independiente. El expresidente puede ser juzgado. O sea, hay reglas claras, instituciones que van a defender sus fueros, y para eso existen, se activan en emergencia. Pero ¿qué pasa con las democracias, como la nuestra, por ejemplo, que tienen instituciones tan débiles, que Claro, son y frágiles, pensá ¿no? en Ecuador, ¿eh? En este momento estamos sufriendo todos con Ecuador, amén de las candidaturas, pero eh, es tan complejo porque hay también el tema de la violencia, ¿no? Claro. La violencia política a niveles que en el caso de Ecuador llega a estos crímenes. ah, A magnicidio, claro. Ahora, Entonces, hablemos del acoso político a las sí, mujeres. No sé si le habrán contado, pero digamos que yo soy periodista, no ejerzo ningún cargo público, no trabajo para el Estado, no tengo relación alguna directa con el Estado de ningún tipo hace décadas, ¿ok? Pero, sin embargo, soy objeto de el ampatrol. O sea, yo soy una persona que tiene una presencia pública muy grande en redes sociales, tengo una cuenta de Twitter con más de 3 millones de seguidores, 3.700.000 seguidores. Entonces soy objetivo. Incluso he tenido en la puerta de mi casa una turba de una banda que está muy asociada a algunas bancadas en el Congreso. Y soy mujer, además. O sea, el acoso a las mujeres en el Perú es público y notorio. Y he tenido a la policía parada, no hacen nada. Al alcalde, nada. Es más, la ministra de Cultura iba a recibir al lumpen que vino a la puerta de mi casa en julio pasado. Es decir, o en agosto pasado. Es decir, no, julio, por eso salía a marchar. Hay una indiferencia absoluta en el Perú al acoso político a las mujeres. ¿Ah? Lo que pasa es que las mujeres nos hemos aprendido a defender y yo ya me río en su cara, pero esto sale de organismos públicos. Se ha descubierto que el presidente del Congreso hace que sus trabajadores, a los cuales les quita un poquito su plata, le pongan publicidad en Facebook y ataquen a las personas con cuentas nuevas, separadas, en Facebook, en redes, que lo desacreditan a él. Esa práctica parlamentaria de él es seguida no solo por hombres, por mujeres. Yo tengo un congresista que hace una semana dijo que le habían hackeado la cuenta después de insultar mi cuerpo. Mi cuerpo. Y tengo otra congresista mujer que ha hecho lo mismo varias veces. Entonces, eso en el Perú es normalizado, por si acaso, le cuento. ¿Cómo va el resto del mundo con esto? ¿O los más bueno, salvajes somos nosotros? no, 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 no. La violencia y el acoso político son cuestiones de la más alta importancia. En realidad las mujeres fuimos como pelando las cosas. Primero vimos cómo entrar, después leyes específicas, etcétera, hasta que se llega al tema de la violencia política y el acoso. Que ahora te digo que en la reunión que estuvimos, el Jurado Nacional de Elecciones presentó un proyecto que modifica algunas normas de la norma de acoso político, porque ellos dicen de lo que está ahora, porque dicen hay cosas que no se pueden aplicar, en cambio acá hicieron como un relacionamiento directo en su propuesta que se presentó allí con las cuestiones penales, con lo que existe, entonces hicieron una vinculación que me pareció muy importante y también las organizaciones feministas presentaron una propuesta. Entonces, sí, yo insisto mucho en que nosotras tenemos que poder diferenciar lo que son estas expresiones de violencia, que en el caso tuyo es muy claro que es pura violencia, y las cosas que son de discriminación, que no siempre son violentas, ¿sí? Ah, no, No claro. siempre son violentas. Esa funciona y que tenemos nosotras la ventaja de tener CEDAW, que tiene todo el tema de discriminación y que además es la base misma, es uno de los puntos centrales de los derechos humanos. Entonces,
esta cuestión que podamos diferenciar cuando hay una discriminación, cuando te dejan fuera de las reuniones, por ejemplo. No es Bueno, directamente violencia, ¿verdad? Pero ¿cuándo te es pagan menos? cuando ¿Cuándo te te pagan menos. Las menos? cosas son increíbles. Mira, una de las personas más importantes de América Latina en derechos humanos, la primera mujer que fue decana de una facultad de derecho en las Américas, ¿sí? Incluyendo Canadá, desde Canadá, Tierra del Fuego y las islas, es doña Sonia Picado. Ella cuenta que cuando asume la dirección del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, resulta que descubre después de un tiempito que a ella le pagaban menos que al director anterior. Ah, claro. Descubre esto y después dos funcionarios altos del instituto que le dicen, yo no acepto órdenes de una mujer. Y claro, ella con ese estilo que tiene dijo, ay, qué pena porque yo soy la Yo me jefa voy a acá. quedar. Yo soy la que Bueno, me pero voy por a lo menos quedar. fueron honrados, ¿no? Esa honradez a mí me gusta, porque yo no acepto, bueno, tú se va, yo me quedo. El problema es cuando es una labor de, digamos, No, de es brutal. discriminación por lo Es bajo, di- ¿no? Que es lo que Por se... eso yo te digo, la discriminación nosotros tenemos que poder trabajar y diferenciar los casos de acoso, de violencia, etcétera, con lo que son formas de discriminación, que lo que dice el Comité CEDAW finalmente es que la forma más grave es la violencia, la Ah, forma más grave de discriminación, porque pero que además no tiene, todo es violencia. hay varias formas de violencia en el Perú y en el mundo, ¿no? La violencia anónima, que las redes sociales permiten muchísimo, muchísimo, y la violencia con nombre y apellido, de, como Exactamente. te explico, congresistas, funcionarios que insultan, pero insultan, insultan de una manera feroz. Y también hay una moledora de carne especial para las mujeres en el Perú. ¿Ah? Yo he escrito esto hace mucho tiempo. Hay casos especiales, hay casos muy graves, ¿no? Por ejemplo, la esposa de un presidente, presidente Humala, durante el mandato de Humala, ella tuvo mucho protagonismo mediático, pero básicamente para insultarla. Hubo un diario que le dedicó de 350 días del año, algo así como 300 portadas, y ella no era funcionaria pública. Hoy está procesada también, pero sin ser funcionario público. La moledora de carne. O sea, hay mujeres y Alan García, en ese momento que quería reelegirse, la vio como una posible enemiga política y se dedicó a destruirla. Y hablaba todo el tiempo de la pareja presidencial, del presidente es un pisado, el presidente es un saco largo, la mujer manda, el escocito. Entonces, toda esa estrategia se convirtió en esta mujer absolutamente demolida. Y yo he visto muchos colegas, hombres y mujeres, hay que decir, ¿eh? Demolidos por estos acosos. No es mi caso, ¿no? Porque yo, todo el mundo se ríe un poco, yo me río un poco con esto, la verdad, pero sí hay una estrategia de violencia que viene de partidos políticos y de personas, porque no es inocente, o sea, ya nadie puede creer, ¿no es cierto?, que hay miles de cuentas anónimas diciéndote grosería y media, Son ¿no? O sea, absolutamente ficticias, son sí, empresas prácticamente exactamente, lo que nosotros encargadas de llamamos acá eso. granjas. Son granjas de trolls subvencionadas, pagadas, y todos sabemos que lo que Exacto, se son. contratan, sí, 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 sí. Claro, ayer conversaba con Raúl Tola y me decía, yo salgo a la calle y la gente me aplaude, me abrazan, y entro a las redes sociales y son solo de insultos y groserías. Claro, es que tenemos que convivir también con esa realidad que conocemos perfectamente, pero algo se puede hacer, hay algunas medidas que se puedan tomar o normalizamos esto y bueno, tenemos que No, convivir yo no con ello. normalizaría, pero la verdad es que yo creo que por el momento no tenemos el remedio para eso en Claro. forma directa. Hay que revertir las cosas, pero te quiero decir que yo había escrito en los años 90 un artículo con el título de Las recién llegadas, pero para decir que no éramos, que en realidad estuvimos siempre trabajando en los partidos, en todos lados, y que lo nuevo era que de verdad asumíamos la inclusión. Y fue muy simpático porque
yo quería demostrar que no éramos recién llegadas y tuvo un gran éxito el coso, pero de mujeres políticas importantes que decían, así nos tratan. Claro. Así nos tratan, ¿sí? Es acertadísimo hablar de las recién llegadas. Y yo cambié el speech después, pero en realidad yo quería decir, no, estuvimos siempre haciendo de referentes políticos, de todo, inclusive he visto hasta en las fundaciones de clubes de fútbol, donde hubo mujeres que fueron importantísimas en la fundación y que después desaparecen porque, ¿qué pasaba? Nunca se llegaba a institucionalizar esa participación. Esa permanencia, lógico. Llegaban Hicimos, hasta cierto Rosa María, y ya llegas al techo. ¿sí? Muy bien, sí. No, me están avisando que se nos ha acabado el tiempo, porque tenemos Vamos. otro invitado. Yo agradezco que estos debates se den y entiendo que ya el foro terminó y que se está regresando ya a Paraguay, Asociación, sí. pero espero que tanto los grupos como Floras, las Manuelas, difundan un tanto los resultados de estas conversaciones, ¿no es cierto? Seguro Para que lo poder... van a hacer. Pero yo te quiero decir una cosa, nosotras tenemos que dar un paso más adelante. Trabajamos mucho sobre los derechos, las obligaciones, las denuncias. Bueno, pensemos el Estado. En este momento necesitamos ver cómo deben configurarse los estados, en cada país, por supuesto. Y allí vamos a tener una voz de nuevo que puede ser útil, porque estamos en un momento en que hay que reconfigurar el Estado. Si no, estamos en estas situaciones de empate. Terminamos, como dice Alberto Vergara, con estas repúblicas defraudadas por democracias que no funcionan. Y a mí me asustó mucho un artículo de García Sayán que dice desmontando la democracia. Y si algo fue claro en el encuentro que tuvimos de Flora y Manuela, es que la democracia es lo principal para que haya verdaderamente igualdad, tanto social como de las mujeres, porque la democracia paritaria propone no solamente la paridad, sino que haya igualdad social también, que haya políticas públicas. Bueno, hay que decir que si el primer ministro tiene que decir que ha sido una exitosísima gira, cosa que jamás he escuchado decir a un primer ministro, es porque fue un desastre. Y la verdad es que las fotos de la propia comunicación de la presidenta no mienten. Esas fotos no las ha puesto por maldad del periodismo, ni ha puesto las leyendas de cada foto. Con el presidente de Ecuador, con el presidente Biden, con el primer ministro alemán y con el presidente o primer ministro de Finlandia, la señora Dina Boluarte nunca se reunió, se tomó una foto. Fotos de pasillo en algunos casos, de recepción, de cóctel. Y eso ha sido presentado como una reunión a la opinión pública, como todos sabemos que es mentira. La puede guardar en el álbum de recuerdos de la señora Boluarte o en el álbum de la Presidencia de la República, pero son eventos sociales, ahí no hay nada que discutir. Y la verdad es que la presidenta se reunió con el presidente de Paraguay, recientemente electo, para saludar su elección. Y con el presidente de Chile, donde sí tenemos una agenda muy importante. Eso fue todo. Y el vicepresidente chino, pero para trasladar a PEC. Ramiro Escobar ya está con nosotros. Bueno, ¿qué te pareció la presencia de Dina Boluarte en Nueva York? bueno, yo creo que, gracias por la invitación ante todo, Rosa María, y un saludo a los amigos que nos ven y nos escuchan. Me parece que hay que ser muy cauteloso cuando uno comunica lo que está haciendo el representante de su país, el mandatario, la mandataria, en el exterior, ¿no? Y no exagerar la nota, eh, tratando de transmitir algo que no ha ocurrido, ¿no? Ella concretamente se reunió con el presidente de Paraguay, Santiago Peña, y con el presidente Boric, con quien en efecto hay una agenda pues muy vasta, ¿no? Relaciones sociales, cambio climático, la cuestión de las fronteras, ¿no? Lo demás ha sido, a mi juicio, fuegos artificiales que no tenían sentido, ¿no? Se reunió con tal, bueno, es como que tú llegas a una reunión, un almuerzo, te tomas una foto con quien te invita y ya, ¿no? Entonces, eso me O sea, parece que fue si la foto fuera innecesario. prueba, yo termino presa. Tengo miles de fotos con personas que no conozco.
Sí, pues, entonces, eh, Miles, a lo largo de una carrera, miles de fotos con personas que no conozco. Imagínense ustedes si la foto fue la prueba, ¿no? claro, entonces creo que a nivel diplomático, a nivel de una gira presidencial no se puede hacer eso. Tienen que ser un poco más cautos, ¿no? Por decirlo menos, Ahora, ¿no? Ramiro, la Cancillería peruana siempre ha sido muy reconocida, Torretay, tiene Claro, buen prestigio en la región, han tenido grandes logros, no sé, pienso en toda la batalla por los límites marítimos con Chile, por por ejemplo, ejemplo, ¿no? grandes momentos, ¿no? De mucho éxito, mucho prestigio, manejan muy bien las relaciones. ¿Cómo se les ocurre llamar al coordinador residente de Naciones Unidas una semana antes de un viaje, porque lo manda el Congreso? ¿Y cómo se les ocurre permitir, digamos, y difundir que no lo hizo la Cancillería, pero que una congresista se atreva a decir que a los jefes de 8 misiones tienen que citarlos a Cancillería para llamarles la atención? Felizmente la Cancillería no lo citó, que es lo único que faltaría, por recordar que la separación de poderes es un valor importante dentro del ordenamiento de Naciones Unidas. ¿Y cómo se les ocurre hacer todo eso después de haber escuchado al alto comisionado de Naciones Unidas para la Defensa de Derechos Humanos hablar específicamente del caso del Perú de la Junta Nacional de Justicia? O sea, íbamos con Yaya. Y por eso es que Dina Boluarte no consiguió hablar ni en el Summit de Medio Ambiente, ni en el de Cambio Climático. No le dieron sitio para hablar. Hablaron 33 países y el Perú no pudo tener sitio. Es una vergüenza. Bueno, sí habló en la cumbre sostenible, ¿ah? Ahí se En habló la incluso sostenible sí, pero en el summit de Climate Ambition no la dejaron participar porque no tenían visión climática. a ver, mira, eh, yo creo que hay, desde hace tiempo, ya lo he dicho en más de una entrevista, en alguna columna, hay una influencia, a mi juicio, excesiva de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso. Y hay que entender cuál es el papel de esta. O sea, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso puede aconsejar, puede Claro. proponer algunas cosas, pero no puede poner la agenda, pues. Y ese es el problema. Creo que hay una Además, Ramiro, influencia. la Constitución lo dice. La presidenta de la República dirige la Dirige la política política exterior del exterior. Perú, no el Congreso. Y en cualquier democracia, justamente la política exterior es una función del Ejecutivo por definición. Así ¿Qué es. Michi pasó acá? Bueno, yo no sé cuáles son los lazos concretos, pero se nota esa influencia. Por ejemplo, hemos suspendido las relaciones con la República Saharaui, Árabe Saharaui. Hace unos meses la congresista Alba dijo que habían 30 carpas ahí, cosa que hizo fue incluso insultante, ¿no? Yo conozco ese lugar y hay miles de refugiados e incluso ciudades en el territorio que controlan los saharauis. Pero además está el congresista Ernesto Bustamante que en un momento dijo hay que invadir Bolivia con tanques para apoderarnos de sus recursos. Entonces, a mí la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso me parece que tiene un bajo nivel de entendimiento de lo que son las relaciones exteriores, ¿no? Entonces, sentir esa influencia en el Ejecutivo, en Cancillería, que como tú dices, ha sido, y yo creo que sigue siendo, ¿no? Una entidad del Estado que funciona, que es profesional, que ha tenido logros importantes, pero sentir que eso se vuelve un poco, o más que un poco, a mí me preocupa, ¿no? Porque tengo la impresión que los entusiastas de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, que los apoyan, ¿no? O sea, prácticamente están pidiendo que esto que ha hecho Otaro, ¿no? Que sea exitosísima en su lógica, y creo que lo que se ha visto más bien es una presencia, por lo menos, no sé si opaca, pero no ha sido, pues, digamos, lo que ellos pensaban. Mira, por ejemplo, ¿no? El discurso de ella, de Dina Boluarte en la ONU, a mí me pareció que tenía cosas interesantes, ¿ya? ¿Ok? Ha hablado de un pacto para enfrentar el fenómeno del niño, ha hablado también del cambio climático, ha hablado de los pueblos indígenas, pero por ejemplo, ¿no? Como yo señalaba en una entrevista del tipo Canal 7, ¿no? Que de hecho se pasa el canal de todos los peruanos, no es el canal del gobierno, eso hay que tenerlo claro. Entonces, yo le dije a Maite Vizcarra, mira, si ella habla en quechua y se está hablando de los pueblos indígenas, bueno, no hay que olvidarse pues que el conflicto que ha tenido con el pueblo aymara ha sido muy severo, ¿no? Y ha causado muertos incluso. Entonces, una palabra sobre eso hubiera hecho un discurso un poco más consistente, ¿no? O que diga en materia de cambio climático, ok,
¿qué vamos a hacer? Alguna pincelada, esto, una pequeña cosa, ¿no? Posicionarse bien, no solo mencionar las cosas. Hay una parte de Rosa María que quisiera resaltar, si me lo permite. Hay una alusión a Rusia en el discurso de Dina Boluarte, pero no la menciona con nombre y apellido. Dice, somos un país que respeta la soberanía territorial. Es una manera de decir, no estamos de acuerdo con la invasión de Ucrania. Pero eso, si bien se explica por las relaciones cercanas que tenemos con Rusia, relaciones fuertes, pero mi sensación, y lo declaré también para Infobae, este portal, es que el discurso ha podido ser un poco más geopolítico, ¿no? Un poco más, ¿cuál es la visión del Perú en el mundo? Y no solo decir, mire, estamos haciendo esto, esto, esto. Este episodio, recordarás, del 99% de los peruanos tienen seguro integral de salud, y después el ministro dice, pero en los hospitales no se dan abasto. Eso, como yo decía, ¿no? Es como que hay un sala de cómputo y llega un alumno y dice, profe, no sé, me tocaba el examen, pero no hay computadora. O sea, no puede ser, ¿no? Entonces, esas incoherencias a mí me parece que han opacado el viaje. De todas maneras, es importante que vaya un representante, ¿no? Pero hay que cuidar esas cosas. La diplomacia se compone de esas cosas sutiles, ¿no? Que dices, si eres coherente, que digas la verdad con quién te has reunido, ¿no? No inflar las cosas. Y que yo creo que en Cancillería lo saben, ¿no? Pero me da la Sí, impresión claro. que el Congreso Están muy está influyendo. desconcertados, es lo que me han dicho a mí, que adentro están muy desconcertados, no saben qué hacer. Sí, Ahora, sí, claro. es culpa de Entonces, la canciller le tiene que decir a la presidenta, señora presidenta, no podemos publicar fotos de pasillo porque nos van a desmentir. Además, hay esta idea, a ver, como yo digo, los espejitos de colores, ¿no? Que Dina Boluarte no está hablándole al mundo en Naciones Unidas, le está hablando al Perú. Y eso es un error. O sea, tú no exactamente. puedes salirle a la Asamblea General de Estados Unidos a hablarle al Perú. Y dos, hay la idea de que, según Cancillería, me imagino, nadie sabe nada de Perú. Entonces tú puedes contar lo que quieras y igual te lo van a creer, lo cual es absolutamente falso. Si tienes un piquete afuera que dicen esta presidenta es asesina, lo primero que va a hacer un funcionario de otro país es ¿por qué? Bueno, tiene 49 muertos. Ok, evitemos las fotos con Dina Boluarte. Lo primero, Claro, evitemos. mira, Rosa María, cuando los presidentes o jefes de Estado se presentan en el famoso podio de Naciones Unidas, ya tienen sus 5 minutos de gloria, digamos. En realidad les dan pocos minutos. Fidel Castro una vez habló 4 horas y media, récord mundial. Y ha habido episodios memorables a ella. Pero generalmente lo que hacen, ¿ya? Por ejemplo, los argentinos siempre hablan de las Malvinas. Eso es Sí. entendible, además es un tema internacional, ojo, ¿ya? Y es un problema nacional. Y sin duda, Bukele ha hablado pues de que Salvador es el país más seguro de Latinoamérica, cosa que es falsa. Además, el país más seguro de Latinoamérica es Uruguay, y el segundo es Costa Rica, según cifras de think tanks de investigación de estos temas. Pero es lícito que el presidente cuente un poco cómo es su país, pero tiene que mostrar una posición frente al mundo, Claro, ¿no? Tiene que posicionar, y eso yo he sentido que ha sido realmente desperdiciado. insuficiente, ¿no? Mira, por ejemplo, ¿no? Y yo no entiendo por qué ella además se molestó porque Angélica Valdés del Canal N le hizo una pregunta sobre ella, algo que ella había dicho allá, que era el estado de emergencia. Entonces, No, si vas además, a... ella se va con una ley inconstitucional, pero con una ley que dice que tiene que seguir despachando toda, Exactamente, ¿no? todo lo del Perú. Entonces, hacer una Claro. pregunta sobre lo del Perú no es un trapito sucio, como dijo el ministro, ¿no? O sea, el Además, estado de eso de decir emergencia, trapito sucio es una manera de decir, hay trapo sucio. claro, entonces, eso es un trapo sucio, o sea, el estado de emergencia es un trapo sucio. Ajá, ¿qué pretenden No, hacer? esas cosas hay que Tuvo que pedir cuidarlas en el perdón en lenguaje la diplomático. noche, tuvo que pedir disculpas, dijo que fue una frase infeliz, pero se dan Bueno, cuenta, o sea, no son profesionales en esta materia, lo exactamente, que eso, no, claro, lo que no dices es bien importante, y lo que dices es mucho más importante. exactamente. Y Entonces, mira, por ejemplo, ¿no? Yo me pongo en la cabeza de un diplomático y yo enseño en la Fundación Academia Diplomática, y converso mucho con ellos, ¿no? Y son unos profesionales, ellos saben que una palabra cuesta. Entonces, yo no entiendo cómo el ministro de la producción, creo que fue, ¿no? Que dijo, es un trapito sucio, eso no se dice, eso lo dices acá, pero ni siquiera acá, ¿no? lo dices en tu casa, con tu familia, en una reunión informal, pero no lo dices oficialmente dando declaraciones como ministro de Estado en el extranjero, por Claro, Dios. y tampoco haces creer que una foto de un momento entrando a una reunión es una reunión y la gente puede pensar es de alto nivel.
Y tampoco es real y eso a mí me parece una de las cosas más absurdas que se ha dicho, ¿no? Esto de que allá no saben lo que pasa acá, creo que es lo que he dicho, no me parece que votaron, ¿no? Pero sí Sí. saben, por supuesto que saben, la Comisión Claro de que Derechos Humanos lo saben. sabe, Por ¿no? supuesto. Estados Son, Unidos ha protestado claro, por son esto, la Unión Europea, profesionales, son diplomáticos claro, profesionales, su obligación es saber. ¿O creen que la Comisión Interamericana y su informe es un documento secreto? no, No, pues, lo sabe toda Latinoamérica. El mira, informe, además, protestas, o por lo menos, mira, el lenguaje diplomático es muy sutil, ¿ya? No es que se diga, no se protesta furiosamente, sino se insta al gobierno para que tome en cuenta esto. Frente a los hechos ocurridos a comienzos del año Juliaca en Huamanga, ¿ya? Se ha pronunciado el presidente Joe Biden, la Unión Europea, no solo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, varios presidentes de la región. El nuncio apostólico acá tuvo una frase aguda, pero sutil, sobre el tema, cuando estaba en el propio Palacio de Gobierno, dijo que prime la fuerza de la ley y no la ley de la fuerza. Entonces, es imposible decir que eso no se conoce afuera, que la gente no lo sabe, o que peor, que no le importa. Eso no es así. no, y además A el la... otro problema, grave de timing, ¿no? O sea, si la señora presidenta ha sido severamente cuestionada por los estados de emergencia donde muere gente, Ujú. no puede decretar un estado de emergencia cuando está afuera, porque esa va a ser la única noticia que van a focalizar sobre ella en ese momento. Ah, usted en su país está declarando estado de emergencia. Y los estados de emergencia en el resto del mundo son excepcionales, porque pierdes derechos constitucionales. Un error lo hubiera dejado para cuando regresaba a Lima, para el jueves, ¿ya? Pero Por no, ejemplo, no, mira, es de locos. ¿Ya? mira, Y hay menos fotos, pues no, o sea, nadie le va a dar una entrevista. Y hay un tema también, yo lo puse acá, que fue la agenda de Lasso. Lasso es un presidente impopular que ha tenido que conozco. adelantar su salida, que probablemente no es querido en el Ecuador, que lo acusan de mil cosas, y que además se va en un mes. La agenda de Lasso tenía todo el tema de Galápagos como eje central del tema climático. Y tenía reuniones sin parar. Una cancillería mucho más pequeña que la nuestra, con menos músculo, digamos, había conseguido 2 días de trabajo sustancial. La agenda del día lunes de Dina Boluarte eran 2 reuniones, la del martes 2 reuniones y la del miércoles 4. ¿Qué Yo hacemos, Ramiro? estoy sorprendido porque Cancillería tiene profesionales muy, muy capaces para manejar esto, pero nuevamente mi sensación, yo creo que hay dos cosas que están influyendo en esto. Primero es mencionó la palabra nuevamente, excesiva influencia de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso en la política exterior, ¿no? Que parece que la estuviera marcando. Y segundo, esta atmósfera acá de rechazo a lo internacional que me parece alarmante, ¿no? Ah, también. Que nos salgamos del Pacto de San José. Incluso hay gente que ha dicho que hay que votar al representante de la ONU en el Perú. O sea, eso ya me parece loco. Eso lo ha hecho Daniel Ortega en Nicaragua, ¿no? Entonces, ¿por qué esa onda o esa Pero actitud de... perdóname, hay un grupo de gente que lo veo en redes sociales que se llaman antiglobalistas. Yo no quería encontrar cuál era el problema. Se oponen a los objetivos 2030. Así, claro. Y hay Es que, congresistas que siguen esa línea. Se oponen a eliminar la pobreza, bueno, porque el esos congresista Muñante, por ejemplo, ¿no? puñante, se oponen porque uno de los objetivos es la igualdad de hombres y mujeres. Entre otras. Ah, de ninguna manera, porque ahí están los gays, ahí están los maricas, ¿no? Entonces, El es lobby gay. una cosa de locos. Los insultos que recibe el Papa de gente supuestamente católica, Ah, no, yo lo he leído estos días. Es comunista para ellos. comunista, de gente supuestamente católica, diciendo que el Papa está por la homosexualización del mundo, porque está con los objetivos del milenio, porque el Objetivo de Vaticano desarrollo sostenible, eso. perdón, los objetivos del desarrollo, no del milenio, los de 2030, Ujú. ¿ya? Y que eso es el globalismo. Y el globalismo es el enemigo, o sea, son como los antivacunas, digamos, Más o pero con menos. la ONU. Son los antivacunas de la ONU, ¿no?
Es una cosa de loco. Y eso tiene presencia en el Congreso. Exactamente, ese es parte del Ese problema, es el ¿no? problema. Esa locura es como si los terraplanistas fueran una bancada. Mira, por ejemplo, ¿no? Hay que saber qué es Naciones Unidas. Y Naciones Unidas es una asamblea de países, de 193 países, o estados, ¿ya? Hay gente que cree que el secretario general de la ONU es el presidente del mundo, algo así, es un profundo error. Y además hay gente que dice que la ONU no hace nada. Hay cosas que la ONU no puede hacer porque no la aprueba la asamblea, simplemente, ¿no? Pero además tiene ONUCIDA, tiene una mujer, tiene el PNUMA, tiene el PNUD. Decir que no hace nada es una cosa no solo falaz, sino profundamente desinformada. ¿Sabes quién pensaba así? No debe pensar así, pero ya no está en el cargo, y es un antiglobalista, el ex canciller de Bolsonaro, Eduardo Arau, lo decía en su blog, ¿no? A Milei le he escuchado cosas de ese Muy estilo, parecidas. ¿no? Como que el cambio climático es una mentira del socialismo. Y yo no sé por qué lo llaman antisistema, ¿no? Eso es recontra conservador, ¿no? Entonces, Ah, bueno, el tema es que ese tipo de pensamiento es un pensamiento que lo puede tener alguien en las redes sociales. Es entendible que la gente piense así, pero a mí me parece alarmante que lo tenga gente que tiene poder, ¿no? Y claro. que puede influir, ¿no? Y que puede pedir, declarar persona non grata, pues, al representante de la ONU en el Perú y decir que es alguien que está ejerciendo No, o sea, hay injerencia. gente que cree que los reptilianos están entre nosotros, ¿no? Pero esperemos que nadie que crea eso sea presidente de la República. Entonces, esa es la diferencia, Mira, yo ¿no? no sé qué decirte, porque ahora yo lo que veo en el mundo, el otro día leí en El País un artículo muy interesante sobre alguien que decía algo así como, hay, y yo también creo eso, una especie de lucha cultural, ¿no? Y ahí empiezan a aparecer personajes que venden humo, ¿no? Él los llama monstruos, ¿no? Gente errática, delirante, que empieza a tener poder. Y yo creo, Rosa María, que esto es bien importante, de pronto otro día lo conversamos más largamente, pero a mí me parece que hay un pensamiento neoconservador que está resistiendo lo que empieza a pasar en el mundo. Ampliación de los derechos de las mujeres, más derechos para la comunidad LGTBI, lucha contra el cambio climático, una mejor regulación de la migración. Yo he hecho mi tesis de maestría sobre eso y lo he estudiado con cierto detenimiento. Entonces son como formas de ver el mundo que están resistiendo ese mundo que inevitablemente está cambiando. Y claro, sería hasta entretenido ver que algunas personas piensan así, como tú dices, ya, bueno, puede ser los terraplanistas, los antivacunas, pero el problema es que sean personas que pueden tener poder o que tienen poder, ¿no? Entonces, a mí me parece preocupante eso, porque eso es una forma de ver el mundo, es no solo es desfasada, sino que puede conducirnos a un aislamiento, ¿ya? Sí, porque además es muy Terrible, fácil ¿no? exacerbar los miedos de las personas a raíz de Exactamente. lo que desconocen, ¿no? Yo siempre tengo el ejemplo de la novela de Vargas Llosa, La guerra del fin del mundo, que se basa en un hecho histórico, ¿no? En los La Sertores, guerra de los canudos. la guerra de los Canudos es una guerra contra el sistema métrico decimal. Ujú. Es una guerra contra el sistema métrico, de verdad, parece broma, porque lo declararon demoníaco, demoníaco. Eso puede... Ahora, yo lo que veo también con sorpresa es que, no sé si te ha pasado a ti, pero gente que incluso uno conoce, ¿no? Que considera más o menos informada, y de pronto ante una coyuntura así le sale algo adentro que uno desconocía, ¿no? Y digo, ¿qué? ¿Cuál es el miedo, no? El miedo es que Parece que la pandemia hubiera causado un trastorno emocional severo es para estar posible, ¿no? escuchando las barbaridades que hemos escuchado. El otro día el señor Blum me ha dicho que eh, hablar de género es hablar de Satán, que es Dios satánico. mío, Dios mío. Satánico, Dios mío, yo también, ¿qué? Y ha sido miembro del Tribunal Constitucional. Entonces, ¿qué está pasando acá? Bueno, Claro, en el y uno de los argumentos que circula mucho, que creo que tú lo has comentado más de una vez, es que cuando alguien dice algo contrario, ah, eres un caviar, ¿no? Esa bueno, palabra. Ramiro, tú eres un caviar y yo también, ¿qué podemos hacer? No le No, hemos yo robado a como jurela, nadie. ¿no? No, Como- no, cuando no le has robado a nadie, eres un caviar. Entonces yo hasta ahora estoy bien, estoy contento. Bueno, el tema, Pero se usa con desprecio, ¿ah? Se usa con claro, desprecio. y yo creo que Se es usa con poco desprecio. profesional en un debate académico, un debate político, utilizar ese argumento que es nada, ¿no? Es humo, digamos, ¿qué significa eso? ¿Quiénes entran en ese cajón desastre? Cuando tú no tienes argumentos, inventas una palabra, eso es hasta pensamiento Goebbels casi, ¿no? Inventas una Claro. palabra, metes ahí.
una serie de personajes y tienes un enemigo uno. Ah, ese es un caviar, por eso habla así. Bueno, ¿qué es caviar? Explícame, ¿no? La Entonces, gente que defiende la democracia y el Estado de Derecho es normalmente caviar. sí, eso es lo Que que se defiende la piensa de democracia y este el lado. Estado de Derecho, eso es. Y yo soy una persona de derecha y muy liberal, siempre digo lo mismo, ¿ya? Pero, por ejemplo, ahora Pero me ya te dijeron, caviarizaron también, ¿no? claro, a mí me parece muy bien que privaticen Petroperú, por si acaso, ¿ah? Bien caviar yo, ¿ah? Bien que me parece regio que privaticen Petroperú. Pero, claro, es este pensamiento complejo, como tú dices, está influenciando la política exterior del Perú. Sí. Y con Yo diría que ese preocupación. pensamiento más bien no es ¿Qué? complejo, es así Claro. Ah, cerrado, bueno, ¿no? ya, no, ahora, gracias a Dios, no citaron a los 8 jefes de misiones que Además, pusieron el comunicado. Gracias a Dios, porque aquí iba a ser Informatividad. Dina Boluarte. Sí, nos tenemos que ir. Cuando se sí. encontró con el canciller de Finlandia y se tomó foto, ¿ah? El de Finlandia firma el comunicado también. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Ya? Se tomó foto, la pusieron. Ah, gran encuentro, ¿no? La palabra es encuentro. Eso fue de pasillo. El cóctel de Biden, además, es una vergüenza porque ya con los otros no fue tan grave, pero con lo de Biden ya ha sido un escándalo internacional. Y obviamente el Departamento de Estado tiene que decir, pues si no ha habido ninguna reunión bilateral, ¿por qué están diciendo eso? Es vergonzoso. Ay, qué horrible, Dios mío. Mira, confiemos en la Cancillería recupere el Eso, protagonismo y escuche menos al Congreso, ¿no? claro, Porque eso me en da la inglés es impresión que está wannabe. influyendo demasiado. Sí. Dina wannabe, o sea, I wanna be your friend, le dice a Biden, por favor, Dina wannabe. O sea, no, pues Dina, no eres amiga de Biden, o sea, no hay forma. Ojalá se buscara un acercamiento en términos profesionales, no con una foto, ¿no? Exactamente. Eso es lo que se Ojalá. tiene que hacer, Quiero una ¿no? reunión bilateral con el presidente de Estados Unidos porque tenemos este problema que tratar juntos. Ah, bueno, Pero mira, si magnífico. me permites una idea más, porque creo que ya tenemos que irnos. Fíjate, yo creo que todo esto también es consecuencia de esa atmósfera enrarecida frente al entorno internacional, ¿no? Es decir, cuestionamos a la Comisión Interamericana, cuestionamos a la ONU. Eso solo lo ha hecho Daniel Ortega, ¿no? Una cosa increíble, ¿no? Entonces, bueno, quizás otro país también, ¿no? Pero, digamos, ponernos en ese plan de malquistarnos no solo con vecinos, sino con organismos internacionales de peso y con el organismo internacional de más peso, ¿ya? Es algo que no nos conviene. Y el Congreso está en esa frecuencia, ¿ya? O Y yo sea, creo que Cancillería hay que debe decir una cosa, tomar, ni con Castillo se han portado tan mal. Con Castillo, pero con ya esto es más que Castillo. Porque Castillo por lo menos aparecía con su sombrero y parecía pues folclórico, ¿no? En la primera vez que fue. En la segunda ya fue como cualquier paisano. Pero era mala su agenda. Evidentemente era mala, era muy mala. Pero por lo pero menos creo que no era cometían errores de este tipo, ¿no? exactamente, pero por lo menos era lo que era, ¿no? Esto es con errores que no han debido cometerse. Muy bien, Ramiro, muchísimas gracias. Se nos acaba el Gracias a tiempo. Es ti. viernes, además, así que le deseamos a todos un buen fin de semana, Ramiro también, Abel. Nos vemos Chao. hasta el día lunes. Hasta pronto. Gracias, Ramiro. Ok, Nos vemos el lunes. gracias. Chao, Rosa Un María. abrazo, Chao, cuídate chao. mucho. Nos vemos. Chao. Chao, Chao, chao. chao. Hasta aquí, a pensar más con Rosa María Palacios.